¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Escaño 131, como siempre a través del canal del Congreso de la República. Un espacio que busca un acercamiento del peruano de a pie, por supuesto, hacia la labor que realiza todos los días la representación nacional. Un espacio de debate, de diálogo y de análisis. Y hablando de análisis, hoy trataremos de desglosar de alguna manera el presupuesto para el año 2017 y por supuesto también trataremos el impacto de este presupuesto, es algo más de 142.000 millones de soles en el bolsillo de todos y cada uno de los peruanos. Vamos a estar con el congresista Rolando Reategui de Fuerza Popular y también el congresista Alberto Quintanilla de Frente Amplio. Todo esto luego de la pausa, amigos. Regresamos en instantes nada más aquí en Escaño 131 y como siempre a través del canal del Congreso de la República. No se muevan, pausa y regresamos. Bienvenidos de nuevo, amigos, esto es Escaño 131 a través del canal del Congreso de la República. Como mencionamos antes de la pausa, estamos con dos ilustres congresistas, Rolando Reategui de Fuerza Popular y por supuesto Alberto Quintanilla de Frente Amplio, dos economistas de larga data y por supuesto con mucha experiencia en política. Con ellos vamos a tratar un tema realmente muy importante, interesante y que atañe, estoy seguro, a todos los peruanos. El presupuesto para el 2017. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Guillermo, comenzamos por derecha. ¿Cómo está, congresista? ¿Cuál es su opinión respecto al presupuesto? Un saludo a todos los amables televidentes de Escaño 131. La opinión que tenemos nosotros que este presupuesto que se ha aprobado por mayoría en el Congreso de la República tiene dos características y que a su vez constituyen las críticas centrales de nosotros. Uno, que es un presupuesto no reactivador de la economía. Y en segundo lugar, es un presupuesto bastante centralista. Es no reactivador de la economía porque solo tiene un incremento nominal en relación al del año 2016 de 4.7%. Y si a eso le tenemos que contar alrededor de 2.8, 2.9 de los saldos del 2016 que no han sido ejecutados y que han sido integrados al presupuesto 2017, nos quedamos con más o menos una proporción de alrededor 2.8 y le restamos la inflación que se prevé para el 2017, simplemente estamos en un presupuesto que no es expansivo. En segundo lugar, en esta misma lógica, la política económica que tiene de sustento este instrumento fiscal, que es el presupuesto nacional, es un presupuesto cuyas políticas económicas que lo sostienen apuntan a responder a la fase recesiva del ciclo económico, o sea, a la entrada a la bastante probable crisis que va a haber, es con incentivos solo a la inversión privada, más no a la inversión de la pequeña y mediana empresa, y mucho menos no se preocupa del incremento del mercado interno, o sea, la capacidad productiva, la inversión al interior del país de la economía. Esa es la primera crítica. La segunda crítica es del carácter centralista. El 75% de la inversión pública está a manos del gobierno nacional. Solo un 25% está a manos de los gobiernos subnacionales, gobiernos regionales y municipales. Se ha dicho por ahí, y lo viene sosteniendo el ministro Alfredo Torne y el mismo premier Fernando Zavala, que transferirían algunos proyectos que están en manos del gobierno nacional a que los ejecute los gobiernos regionales. Pero eso también marca el carácter centralista, porque la transferencia previo convenio, de acuerdo al artículo 13 y 14 de la Ley de Presupuesto, le da la decisión final de qué se transfiere y cómo se ejecuta y el control al gobierno nacional. Entonces es un presupuesto centralista. A ver, vamos a ver duras críticas hacia, digamos, la aprobación de este presupuesto para el próximo año. Congresista Reategui, ¿cuál es su opinión?
Yo creo que este presupuesto parte del marco macroeconómico multianual revisado. Y creo que ahí, en los supuestos macroeconómicos, y sobre todo en la parte más importante que creo se equivoca, en la parte de política fiscal. No nos olvidemos que el nacionalismo nos dejó un déficit muy grande, ¿no? Y que en vez de aplicar una política procíclica, aplicó una política anticíclica, ¿no? Es decir, lo que están haciendo es, si la economía baja, ellos hacen todo lo posible para bajar más. Y eso no aporta al crecimiento económico. Además, lo que están haciendo es, en la política de ingresos del fisco, creo que hay un gran error de disminuir el 1% del IGB. En vez de que ese 1% vaya a todas las regiones del país, justamente para reducir las brechas, porque hay demasiadas brechas en lo que es infraestructura. Nosotros creemos que básicamente en los problemas del agua tenemos que muchas comunidades, incluso Puno, San Martín mismo, tenemos grandes brechas y tenemos que reducir estas brechas, ¿no? ¿Y por qué tenemos que reducir estas brechas? ¿De dónde vamos a sacar? A través justamente de repartir este 1% entre las regiones. Pero también no nos olvidemos que a las regiones también les faltan muchas capacidades. También le faltan muchas capacidades al gobierno central. Este presupuesto es en términos de composición mejor que los que pasaron a las anteriores. Porque aquí el gobierno tuvo simplemente que transar muchas de las cosas y de los presupuestos básicamente en la parte de la ejecución. Se le ha dado, por ejemplo, antes el gobierno central tenía que disponer, porque el dinero, ¿de dónde viene? De la caja única. No hay varias cajas, hay una caja. Esa caja, el gobierno tiene que disponer las transferencias a los sectores, a los gobiernos subnacionales. Entonces lo que hace es lo siguiente. Ellos a veces transferían todo el año, ¿verdad? Ahora dicen, no, ahora tienes que transferir hasta el 31 de marzo. Luego del 31 ya no vas a poder transferir bajo decreto supremo, como lo hacías antes. Ahora lo que tienes que hacer es pasar por el Congreso para que el Congreso haga el gran papel de control político y fiscalización. ¿Ya? Por ejemplo, en términos, por ejemplo, del gobierno, del Ministerio del Interior, muchas veces en términos de gastos de inversión, porque los gastos corrientes todo el mundo gasta al 100%. Eso sí, son expertos en gastar. Se gasta porque es planilla, hay que pagar y se gasta. Pero en gastos de inversión hemos visto durante todos estos años que sí tienen muchas deficiencias. Y esas deficiencias basan en que no hay un personal, recursos humanos, capacidad de recursos humanos de hacer mejor las cosas. Pero yo siempre dije un principio, ¿no? Si un privado hace una casa, le cuesta 100.000 soles. Si lo haces a través del sector público, te cuesta 1 millón de soles. Esas son las grandes diferencias. Entonces, por eso es gerencia, gestión, entonces poco. Pero algo se ha logrado, algo se ha logrado y espero que sí cambie cada vez la idea concreta de que, y otra cosa de los detalles que yo critico mucho es al ministro, es en cuanto a lo que nosotros decimos que ellos van hacia el déficit no estructural. Ya, yo les digo, eso es un error. ¿Por qué? Cuando y los ingresos caen, entonces ellos ¿qué va a tener que ajustar? No puede ajustar sueldos y salarios. Va a tener que ajustar lo que es simplemente la parte de gastos de inversión. Pero entonces y ahí va lo último. Entonces le dicen, no, tienes que fijarte más bien en la parte estructural, de tal manera que pueden bajar o subir los ingresos, pero tú no me tocas la parte de la inversión. Y eso te va a generar mayores productividades y sobre todo el efecto multiplicador de la inversión en todo el Perú, ¿no? Para unificar criterios, en todo caso, para tener las cosas claras, ¿concuerda usted con el congresista Quintanilla que es entonces un presupuesto, digamos, por lo menos genéricamente centralista? Desde que tengo uso de la razón es centralista. Ahora hay un 5% más de los ingresos para los gobiernos locales y los gobiernos regionales. ¿Ya? Entonces, sí, sigue siendo obviamente centralista. Eso no va a cambiar, o sea, no va a cambiar salvo que haya un cambio bastante fuerte en la política fiscal. Ahora, pero eso pasa también por hacer que las regiones puedan también decir
qué ingresos tiene la región, por ejemplo, ¿no? Claro, Entonces, por ejemplo, San Martín no tiene CAN, no tiene sobreCAN, no tiene ningún... ¿Qué cobra el gobierno regional? Ahora, Entonces, perfecto. si no le das la capacidad también para que ellos puedan cobrar, vamos a poner, ellos se tengan la capacidad para poner de repente un 1% a la cerveza, por ejemplo, el impuesto selectivo al consumo, de repente eso puede ser su ingreso. Entonces, poco a poco tenemos que ir diseñando las políticas al interior del país, ¿no? Bueno, congresista Quintanilla, claro, ustedes plantean, digamos, y con justa razón, es un 75-25% aproximadamente, es centralista y desde siempre ha sido centralista. El tema es, ¿qué hacer para dejar de ser centralista? Y, ok, uno le da los medios, digamos, a las regiones, pero falta gestión, falta, digamos, gerencia. ¿Qué hacer para poder mejorar ese tema? Mire, en primer lugar, los argumentos del congresista Reategui son coincidentes con los míos, porque él reconoce que es un presupuesto centralista y reconoce que es un presupuesto no reactivador. Bueno, ellos habrán tenido las razones por las cuales, teniendo esa posición, han votado a favor de ese presupuesto centralista y no reactivador. Sobre todo los distinguidos congresistas de Fuerza Popular que representan a las provincias. ¿Qué hacer para que no sea centralista? Yo creo que hay que hacer transferencia desde la aprobación del presupuesto de recursos de inversión para que los manejen los gobiernos regionales y las municipalidades, y no dejar en manos del gobierno central esa facultad de decidir qué proyectos le van a transferir para que sean ejecutados por los gobiernos subnacionales previo convenio y supervisión, o sea, manteniendo el centralismo. El argumento de que las regiones tienen alto grado de corrupción y las regiones y municipalidades tienen alto grado de ineficiencia en la ejecución presupuestal es un elemento que ha llevado al gobierno nacional y al Ministerio de Economía y al propio gabinete a sustentar este presupuesto centralista. Pero nosotros decimos que la corrupción y la ineficiencia no solo se da en los gobiernos regionales y municipales, sino también se da en el gobierno nacional. Y en ese aspecto también el presupuesto es un presupuesto que no se ha desprendido de esa vieja práctica que los organismos de control, como la Contraloría General de la República, tienen presupuestos bastante reducidos. Nosotros tenemos que ir a un presupuesto y se ha perdido la oportunidad, por ejemplo, para que la Contraloría tenga mayores recursos de tal manera que cuando haga una acción de control no tenga que pedirle a la entidad del Estado a la cual está haciendo la acción de control. Porque si, por ejemplo, está haciendo una acción de control al Ministerio de Agricultura y está encontrando algunas irregularidades, lo que hace este sector es simplemente cortarle los presupuestos a la Contraloría. Debía tener la Contraloría más presupuesto y mayor capacidad y autonomía para fiscalizar. Eso tampoco está en el presupuesto. ¿Qué hacer para que sea descentralista? Transferir con audacia, acompañarlos en la capacitación y asesoramiento para la ejecución presupuestal y realmente hacer que los presupuestos sean decididos con participación de la ciudadanía y en sus decisiones no solo sean carácter consultivo, sino también tengan carácter decisorio, vinculante. Hay que ser audaces en eso. Pero eso no se puede hacer ahorita. No se puede hacer ahorita porque el instrumento fiscal más importante, que es el presupuesto, el que se ha aprobado, es un presupuesto de carácter centralista. Claro, pero si le damos, digamos, ahorita los medios a las regiones va a suceder lo que justo usted comenta, ¿no? El tema de la ineficiencia, la corrupción. Entonces, yo creo que es un tema bastante complejo. Darle ahorita, digamos, el dinero para que las regiones gasten su propio dinero, pero llegamos a julio, agosto y la gestión solamente ha gastado el 65-70% del dinero. No, la ejecución presupuestal es deficiente tanto en los gobiernos regionales y municipales como en el gobierno nacional. Hay casos clamorosos, por ejemplo, que el Ministerio del Interior no ha podido comprar unos patrulleros y se han caído los procesos de licitación varias veces. La ejecución de los presupuestos en la mayoría de ministerios no ha sido mayor o mejor que en los gobiernos regionales y municipales, o sea, eso también es una realidad. Entonces lo que tenemos que hacer es ciertamente aplicar una política de capacitación a los funcionarios públicos en todos los niveles. ¿Esa es la propuesta, digamos, de Frente Amplio? Es la propuesta de Frente Amplio. Lo que pasa es de que, digamos, yo no sé si esa lógica de concentrar la ejecución presupuestal, que también es en la práctica concentrar las expresiones de corrupción, o sea, habrá menos casos de corrupción, pero los casos
de la corrupción centralista son mucho más grandes que la corrupción abajo, y hay que combatirla abajo y arriba. Lo que pasa es de que cuando se tiene el poder y se concentra, también se están concentrando las irregularidades y malos manejos, y eso es lo que no quieren perder quienes manejan desde el gobierno central la economía del país. Congresista Rategui, ¿se puede hacer esto en este momento? Digamos, darle las partidas. Pero antes hay que decir también que algo que es cierto, ¿no? El gobierno no ha tenido mucho margen de maniobra porque él ha recibido un presupuesto ya casi hecho, ya casi dado. La margen de maniobra casi ha sido nulo. Ya, entonces tiene la oportunidad para que el 2017 pueda hacer los cambios estructurales que él quiere. Por eso ha pedido facultades legislativas. Ya, el pueblo votó por Kuczynski, ganó las elecciones, pero entonces creemos que acá es simple, ¿no? Nosotros vamos más bien, pues, hay que darle más oportunidad a todas las provincias del país, pero a través de presupuestos por resultados. Es decir, yo no le puedo dar alegremente dinero a alguien que dilapida los recursos. Le voy a dar dinero a aquel, o sea, obviamente, porque como es la caja única, aquel gobierno regional local que tenga mayores capacidades de ejecución, y que si le doy un millón y él me hace muchas cosas con un millón, le doy más. Pero el presupuesto por resultados nunca se ha cumplido. ¿Por qué? Porque juegan intereses políticos distintos y diferentes para poder dar presupuesto. Entonces, si nosotros ponemos a rajatabla, ok, desde ahora, señores gobiernos regionales y locales, ustedes me aplican muy bien su presupuesto y son muy eficientes en eso, en gastos de inversión, yo les premio. ¿Qué les premio? Le doy más presupuesto, cada vez le doy. Puede ser que hay regiones mucho más eficientes, en que incluso pueden tener mucho más presupuesto que otras regiones, pero eso es capacidades internas, ¿verdad? Entonces por ahí tenemos que empezar. O sea, y la corrupción se da, fíjate, en las grandes obras como es acá en Lima. En Lima la línea 2 del metro cuesta mucho más caro que el canal de Panamá, que la ampliación del canal de Panamá. En la reconstrucción de la Pampilla, perdón, allá en Talara, también más de 3.000 millones de dólares que simplemente no sé qué van a hacer. Cuando les sale mucho más barato importar ahora, ya que el Perú no tiene ahora más petróleo, ¿no? Creo que también hay un uso del dinero que no está siendo eficientemente invertido, habiendo tantas necesidades en lo que es lo que yo creo que hay que invertir mucho en las provincias: canales de irrigación, infraestructura, carreteras, ¿no? Y muchas cosas más. En el problema del agua, por ejemplo, acá en Lima tenemos 3 millones de personas que no tienen conexiones de agua ni de saneamiento. Entonces, ¿cómo vas a hacer para invertir 3 millones sin para sacar? Si uno pone a ver, estudio con el ministro de Vivienda y Construcción y Saneamiento, si uno pone a revisar todos los proyectos que vienen de provincias, vemos que recién al 2081 tendríamos la posibilidad de poder financiarlos, al 2081. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para no llegar hasta el 2081? Es decir, tiene que cambiar la política fiscal, tiene que haber este cambio fundamental y estructural en que si tú eres más eficiente yo te doy más, esa es la única forma. Y focalizar en sitios donde que la pobreza es más extrema, ahí sí tiene que haber una intervención directa del gobierno central, porque ahí sí, por más que le metas más dinero, sí las capacidades van a ser menores. O sea, ahí sí es una cuestión de largo plazo que tienes que hacer para ir un poquito nivelando la cancha, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer, pero obviamente a partir de la política que el gobierno quiere implantar, quiere reformar, ¿no? El presupuesto, él tiene ya para elaborar desde ahora, va a ir elaborando su presupuesto para poder rebatir el 2017. Ya el 2018 vamos a ver, bajo los resultados de esto, ¿yo qué voy a hacer? Ahí te quiero ver. Perfecto. ¿No? Ahí te quiero ver cómo es, ¿no? De acuerdo. No, ahora hemos recibido una herencia nefasta del señor Humala, ¿no? Con el gasoducto del sur, que no tiene ni cómo financiarse ahora, con una corrupción muy alta, y en la cual todos los usuarios del sector eléctrico que tienen su recibo, vamos a financiar el gasoducto del sur. ¿Ya? Entonces, ok, ¿queremos financiar todos? Me parece que sí, yo también quiero financiar. Pero, bueno, vamos a reformular el contrato, pues no es muy caro. Y nosotros nos vamos a una pausa. Me piden una pausa urgente. Distinguidos congresistas que nos acompañan en Escaño 131, ha tocado un tema realmente muy importante, el tema del agua y el saneamiento, ¿no?
6.032 millones, agua y saneamiento, ¿alcanza o no alcanza? Y también usted, amigo, amiga televidente, se habla de muchos números, algo más de 142.000 millones para el presupuesto para el 2017, el año que está ya a la vuelta de la esquina. Pero ¿cómo va a impactar esto en el bolsillo de los peruanos de a pie? Regresamos con esto y mucho más aquí en Escaño 131. Pausa y volvemos. Estamos de regreso, amigos. Esto es Escaño 131 a través del canal del Congreso de la República. Como lo mencionamos, nos acompañan Rolando Reategui de Fuerza Popular y Alberto Quintanilla. Hemos visto ya algunos, digamos, criterios en común, pero algunos que no lo son tanto en realidad. Y estábamos hablando de algo muy importante, ¿no? Del presupuesto, digamos, en particiones. ¿Qué es lo que realmente les espera a todos los peruanos de a pie que nos están viendo? Cómo va a impactar directamente en el bolsillo del peruano de a pie este presupuesto. Y hablábamos, por ejemplo, de las prioridades de este presupuesto. Por ejemplo, en agua y saneamiento, el rubro, a este rubro se van a dedicar 6.032 millones. No es uno de los montos más altos, representa poco más del 4% del presupuesto, pero sí es el que más ha crecido con un salto de 67%. ¿Alcanza o no alcanza, congresista? Bueno, según los cálculos del Poder Ejecutivo, esto sí sería suficiente como para avanzar en la promesa de cumplir que al quinto año de este gobierno todos los peruanos tengamos acceso a agua y los servicios básicos de saneamiento. Pero yo quería, coincidiendo con el congresista Reategui y disintiendo con las conclusiones, estamos de acuerdo que el presupuesto sea por objetivos. Pero esos mismos criterios tienen que aplicarse al gobierno nacional. Hay la lógica que el gobierno nacional es más eficiente que los regionales y municipales y no es cierto. ¿Ejemplos? Por ejemplo, para comprar los patrulleros, el Ministerio del Interior ha tenido bastantes dificultades y está acabando el presupuesto del año pasado sin adquirirlos en su totalidad. Entonces, digamos, habría que también fijarle ese presupuesto por objetivos al gobierno central. Los niveles de ejecución presupuestal son similares. Están entre 50 y el 75%, cuando debíamos estar por lo menos entre 90 y 100, ¿no? O un poco más incluso, digamos, si usted no quiere ser eficiente. Entonces, no es exclusividad de los gobiernos regionales y municipales la ineficiencia y la corrupción. Hay que combatir y hay que preparar a todos por igual y fijarles los mismos parámetros. O sea, aplicar el mismo rigor, digamos. El mismo rigor al gobierno nacional. Por ejemplo, mire, se compró un satélite que se dice que costaría en términos reales 200 millones, pero se ha pagado 700 millones. Entonces, ahí hay un hecho, digamos, de presunto hecho de corrupción que implica 500 millones, pero digamos cuando los municipios gastan 1 billón, cuando debían gastar 500, también es una situación de corrupción, pero arriba y abajo se da, y hay que combatirla arriba y abajo. Por eso es que yo decía que la Contraloría debería tener mayor autonomía, un presupuesto que le permite independencia respecto a las acciones de control que realice a los que está controlando. Es una de las cuestiones también que son prioritarias, ¿no? Congresista, le pido, vamos desmenuzando un poquito el presupuesto. Vimos agua y saneamiento. La segunda prioridad es seguridad ciudadana. Creo que nos interesa a todos, nos toca a todos los que en algún momento hemos sido víctimas de la inseguridad ciudadana y por supuesto de quienes no, pero que la vivimos de cerca. 9.631 millones al gasto del orden público y seguridad. La mayor parte de esto se va a dedicar en la reforma salarial del personal militar y policial y en la operatividad del equipamiento policial, algo que se está pidiendo a gritos, congresista Reategui. Bueno, yo creo que por más que le tripliques o cuadrupliques el presupuesto al Ministerio del Interior o de Defensa, va a ser lo mismo. Ya, entonces, lo que tienes que cambiar es de óptica y política de seguridad ciudadana. Por ejemplo, yo haría que en cada región el presidente regional sea el jefe del interior, que él tenga responsabilidades y que se sume del desarrollo de toda la policía, ¿no? Y los alcaldes también jefe dentro de su jurisdicción. De esa manera hay un cambio importante y policía, y que tengan la capacidad de que policía
que entra en un atisbo de corrupción, chao. Entonces eso es importante, porque ahí está el gran problema, que aquí en Lima hacen su agosto y en provincia lo vemos el calvario. El asesinato de un fiscal superior de San Martín ya es el colmo. Ya pues a la máxima autoridad que tiene que denunciar el delito lo asesinan, eso quiere decir que no tiene ni un solo atisbo de qué cosas es inteligencia, contrainteligencia, de prevención del delito, absolutamente cero. Entonces, como más patrulleros o menos patrulleros no vamos a hacer, tiene que haber un cambio fundamental en la reforma de la policía. ¿Que no pasa por mayores sueldos? Y eso, no, y por ejemplo, tenemos que tener una política de compras del Estado, uno lo que se llama el Supply Chain Management, que es la parte fundamental, el proceso de compras. Si tú ves el intendente de compra del ejército para comprar cosas, a veces le sale comprando poco y la mayor parte se desvía. Incluso en la parte del Ministerio de la Mujer o el Ministerio de Inclusión Social que se creó, el presupuesto era 4.500 millones de soles para los programas sociales de Caliwarma y todo. Dice, y le pregunta a la ex ministra Tibeli, ¿y usted cree que en ese programa hubo infiltraciones? Dijo, sí. ¿Cuántos son las filtraciones? El 10%. El 10% de 4.500 millones son 450 millones de soles que se van al bolsillo. ¿De qué? Entonces, en realidad falta una reforma muy grande dentro de la policía, dentro de las Fuerzas Armadas y dentro del gobierno también, porque si no, si seguimos ahí, ningún presupuesto va a aguantar. Por eso te digo, ni por más que le des 10, 20, 30 presupuestos más, no va a seguir lo mismo. Simplemente para redondear la idea que decía el congresista Quintanilla, en su opinión, y muy en breve, esto también pasa por un tema de gestión por parte del Ejecutivo, no solamente de las regiones, digamos, en cuanto a falta de gestión, falta de gerencia. Sí, en la policía es imposible. En el caso de inversión de policía, por ejemplo, nunca han llegado ni siquiera al 50%. Nunca. ¿Por qué? Porque entre ellos se comen. Ya, y nunca sale la cosa bien. Todos sus hospitales una desgracia, sus postas médicas no hay ni que comprar, la Fospolis, esto es una corrupción tremenda. Entonces yo creo que desde mi punto de vista debe haber un cambio fundamental. Entonces, cuando tú le pones al jefe de la policía a un gobernante regional y que tenga responsabilidades, va a ver usted cómo cambia. Entonces esa es la mejor descentralización. Les propongo por un momento tremendamente la actitud de la policía. Oye, no, yo tengo la potestad, te portas mal, chao, fuera. Exacto. Va a ver cómo cambian las cosas. Les propongo justo hacer, digamos, un paréntesis al tema macro, que es muy interesante y por supuesto interesa a todos los peruanos, pero sin embargo también interesa el tema del impacto de este presupuesto para el año que viene en el bolsillo, digamos, del peruano a pie. ¿Cómo ve usted este impacto? ¿Va a ser mejor el 2017? ¿Va a ser igual? ¿Es más de lo mismo? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que es más de lo mismo, porque hay programas, digamos, para atender a la población de asistencia que es necesaria, pero los subsidios en una economía tienen que tener un carácter estrictamente temporal. Por ejemplo, no podemos pues seguir con el programa Vaso de Leche que lo hizo Barral Lingán en 1985. No podemos seguir con la lógica del programa Caliwarma. Debemos invertir, sí, en subsidios, pero paralelamente debemos invertir en incrementar la capacidad productiva del interior del país, descentralizando y aumentando la capacidad de consumo. Esa es una cuestión. Un ejemplo, mire, se dice que uno de los programas importantes es este programa de Beca 18, que tendría una gran cantidad, pero termina, digamos, por un manejo irregular, financiando el funcionamiento de universidades particulares y todavía las más cuestionadas, cuando esos presupuestos deberían ser temporales e ir canalizando a que los estudiantes más bien vayan a universidades nacionales y las universidades mejoren su formación académica, la calidad de la enseñanza, etcétera. Hay que cambiar las cosas. Yo estoy de acuerdo con el congresista Reategui que hay que cambiar, digamos, este problema de la actitud contra la corrupción, la complacencia, ¿no?
Yo lo saludo porque también es una forma de una autocrítica, ¿no? Porque si uno va retrocediendo en el tiempo en los gobiernos, vamos a llegar a que todos los gobiernos en los últimos 25 años, excepto, admiten la mayoría, el de Valentín Paniagua, que estuvo menos de un año, han tenido expresiones de corrupción que no han sido sancionadas. Y nosotros queremos sí sanciones a la corrupción, sí extirpar este cáncer que corroe la economía nacional y al país, ¿no? ¿Usted cree, volviendo al tema de la policía, que la solución, digamos por lo menos en cuanto a policías, no pasa por aumentarle los sueldos? No solo pasa por aumentarle los sueldos, hay que cambiar ahí, como yo concuerdo con las labores de inteligencia, hay que plantear de que haya un mayor control de los organismos y gobiernos subnacionales a la policía, porque ciertamente, digamos, una policía manejada en forma centralista hace que haya expresiones de corrupción abajo que no son percibidas desde el gobierno central. Pero entonces tiene que haber, digamos, un control más directo de los gobernantes que están más cercanos a la ciudadanía y la ciudadanía tener mecanismos de control. Hay que cambiar la actitud. Pero el tema parece piramidal, estructural, porque, vemos el tema, vemos cosas extrañas, por llamarlas de alguna manera, en la compra de patrulleros, pero también vemos a un policía que es grabado por el hijo de un conductor recibiendo una coima. Y nosotros nos preguntamos, digamos, los peruanos de a pie nos preguntamos, perfecto, con esto quedará claro y la policía aprenderá que no se debe pedir coimas, digamos, ¿no?, a través en la vía pública, y por supuesto menos si uno está cumpliendo una tarea tan importante como la de la Policía Nacional. Pero al día siguiente cae otro policía haciendo exactamente lo mismo. Entonces urge un cambio de chip en la Policía Nacional. Urge un cambio de chip en el país en su conjunto, empezando por los gobernantes. No podemos vanagloriarnos de un país cuyos últimos gobernantes o están presos por delitos de corrupción y abuso del poder, o están evadiendo el alcance de la justicia, ¿no? O sea, yo no entiendo cómo, por ejemplo, Ollantumala y su esposa Nadine Heredia estén haciendo todo lo posible por no ser investigados. Creo que los gobernantes deberían tener la obligación de facilitar las investigaciones que se hacen en torno a ellos para que eso fortalezca al país, y si se les prueba delitos, habrá que sancionarlos, y si no se les prueba, habrá que decirles nos equivocamos, ustedes están bien. Pero eso no puede hacer, mire, para que la sociedad combata a la delincuencia, los gobernantes y la sociedad tienen que ser moralmente superiores, y ser moralmente superiores es no evadir la justicia, no entorpecerla, sino más bien favorecerla. Creo que eso también tenemos que cambiar, y eso hay que aprender en el país. Ustedes son los especialistas, son los economistas. Denos una buena noticia, congresista. ¿Es realmente más de lo mismo o los peruanos, digamos, tenemos algo que esperar para este 2017? Yo creo que nuestro país va a cambiar mucho, cambiando también al ciudadano, ¿no? Porque el ciudadano que da coima es lo mismo que el que está recibiendo. Exacto. ¿Verdad? Entonces eso es otra de las formas que hay que cambiar. Pero creo que también en el país hay una mentalidad populista muy grande que indica que todo debe ser normado. Entonces, en un país donde todo quiere ser normado, el grado de libertad que uno tiene se achica y entran a situaciones tan perversas de que la corrupción empieza a campear. Entonces, lo que debe hacer nuestro país es pocas reglas que la gente cumple. No cumples con pocas reglas y realmente se te sanciona. Entonces tenemos que empezar por algo con poco, pero hacemos mucho. ¿Ya? Entonces, si esto no es así, vamos a querer legislar todo, y al final lo vamos a embarrar todo. Por ejemplo, en los países anglosajones hay pocas reglas, no hay muchas reglas, ¿no? Y empieza desde el colegio. Te dicen, por ejemplo, no debes pisar, una regla para que vean cómo se enseña. No debes pisar el césped que va a la biblioteca, porque si pisas, sales del colegio. Entonces te enseñan desde la niñez a que las reglas se cumplen. Acá nadie te enseña que las reglas se cumplen, porque hay tantas que al final nadie quiere cumplir. Entonces esa es una situación que tenemos que cambiar definitivamente, pero eso también es un cambio del chip de gobernante. ¿Ya? Y los ciudadanos tenemos que cambiar, obviamente, cuando también vean una autoridad fuerte, eficiente, transparente totalmente,
que no se case con nadie y realmente dé al futuro del país una situación que dijo, muy bien, confiamos. Ante todo eso, yo no soy negativo, sino todo lo contrario. Entre todos los desastres que hubo en el Perú ha crecido. ¿Ya? El Perú ha crecido. El Perú es, a partir de los 90, es otro país, ¿no? Es otro país a lo que había anteriormente. ¿Ya? Y la gente ya ha aumentado su bienestar, sí ha aumentado su bienestar. Entonces lo que queremos es que no se pierda ese aumento del bienestar. Es decir, que tenemos que sacar a las capas más pobres de la sociedad, tenemos que hacer muy grandes esfuerzos de parte de políticas reactivadoras para que esta gente pueda tener la capacidad de poder encontrar un empleo, para tener la capacidad de insertarse en la economía, para poder también emprender más, porque los peruanos, quieras o no, somos gente muy emprendedora, ¿ya? Y cuando te digo de las reglas es, ¿dónde notas tú esto con claridad meridiana? Es que el 80% de la población económicamente activa es informal. Porque se cansó de muchas cosas y dice, no, ¿por qué? Es informal. Pero ya vienen las reformas del Ejecutivo, ¿no? Ahora, con este presupuesto, como te dije, el gobierno ha tenido muy poca flexibilidad, margen. Pero hay otra cosa en el presupuesto. El 92% del presupuesto no se puede mover. ¿Cuál se mueve? 8% del presupuesto. No hay forma de mover y a eso otra cosa iba, más. en un minuto, congresista, simplemente para ver, digamos, el tema que más le interesa a la gente de a pie, el tema de money, dinero, platita, chivilines. Va a haber más money si la economía crece. Si no crece, no hay más money. Pero según la estadística, ¿hay posibilidad de que crezcamos el próximo año? Mira, las proyecciones todo indica que el índice de confianza, las expectativas positivas para el crecimiento están dadas. Ahora, nos toca a todos los políticos de que esas expectativas no caigan. Nuestra tarea, bueno, la tarea de ustedes, digo, la tarea de todos los congresistas, de toda la representación nacional es, digamos, ver qué medidas implantar para este 2017 en materia anticorrupción y en materia de mejoras en la gestión y la gerencia por parte también del Ejecutivo. ¿Qué se puede hacer, congresista? Bueno, yo creo que hay que empezar con el ejemplo. Yo creo, digamos, que los gobernantes en su conjunto deberían fortalecer las instituciones, someterse a la justicia cuando sea necesario, practicar la puntualidad, todas las actividades y ceremonias debían empezar a tiempo, y también ser los adalides de la descentralización, porque si bien hay perspectivas de que la economía no necesariamente va a crecer, pero lo que sí podemos hacer es ir a invertir a las regiones, ir a hacer crecer el mercado interno para que esto, digamos, tenga mayores niveles de uniformidad. Si no implementamos un presupuesto y una política realmente descentralistas, vamos a seguir alimentando la concentración poblacional en Lima, lo cual a la larga es un daño para el país. Entonces, en concreto, ¿usted sigue pensando que el 2017 va a ser más de lo mismo y que en todo caso eso es un presupuesto centralista? Yo creo que va a ser más de lo mismo y por eso han tenido coincidencia los de Fuerza Popular con Pedro Pablo Kuczynski, operador por el cambio, y ellos tendrán que dar explicaciones. Caramba. Nosotros nos hemos limitado a señalar los errores y a presentar nuestra alternativa en política económica y el manejo presupuestal. Somos minoría, pero hemos actuado responsablemente diciendo no estamos de acuerdo con ese presupuesto, hubiésemos planteado estas medidas y esa es la alternativa. La población tendrá que juzgarnos a fin de año. Quedó muy clara su posición. Por alusión, congresista. Ustedes han votado por Pedro Pablo Kuczynski. Ustedes tienen que asumir su responsabilidad, Alberto. Nosotros lo que estamos así es, en la parte, nosotros no somos ejecutivo. Nosotros hemos hecho el esfuerzo extraordinario para que este presupuesto, al menos el 5%, sea más para las provincias y las regiones. Muy bien, muchísimas gracias a ambos. Quedó clara la posición del congresista Quintanilla, la posición del congresista Reate, y nosotros vamos a regresar, por supuesto, con este debate que se pone interesante aquí en Escaño 131 a través del canal del Congreso de la República. Volvemos, amigos. Bienvenidos.
Bienvenidos de vuelta, amigos. Esto es Escaño 131, hoy tratando un tema realmente muy importante que atañe a todos los peruanos sin excepción alguna: el presupuesto para el 2017 y el impacto que tiene precisamente en los bolsillos de cada uno de nuestros compatriotas. Por un lado, el congresista Quintanilla nos asegura que el 2017 va a ser más de lo mismo y que, por supuesto, tiene que haber urgentes mejoras en cuanto a gestión y gerencia por parte del gobierno. El congresista Rolando Retegui nos dice que va a ser mejor siempre y cuando, digamos, sigamos todos los peruanos poniendo el hombro y vamos a, de repente, según las predicciones, a crecer un poquito, por lo menos en este 2017. Un tema que también merece, ser mencionado es el de la salud. Se lleva 13.776 millones, o su equivalente en este caso es el 9,7%. ¿Basta? ¿Es suficiente? Nosotros adolecemos, creo que es una enfermedad endémica, la salud de nuestro país, especialmente los pueblos más alejados y más necesitados. Miren, el problema de la salud hay dos problemas. Uno, que los presupuestos siempre son insuficientes ante las necesidades, pero también la utilización de los mismos debería mejorar en calidad. Todos sabemos, por ejemplo, que los médicos de salud están demandando incrementos salariales. Tienen legítimo derecho a hacerlo. Pero la ciudadanía percibe que la atención que recibe en salud es bastante deficiente. O sea, un ciudadano va para sacar una cita, está horas de horas en un día y se lo dan, digamos, entre una semana. A la semana viene y tiene que esperar horas de horas para que lo atiendan, y lo atienden de muy mala gana o lo atienden de forma deficiente. Entonces, tiene que haber un cambio de actitud de los operadores que están relacionados con la población. En segundo lugar, el gobierno debería garantizar la transferencia oportuna de los presupuestos a las entidades encargadas de salud, para que no haya esas cuestiones que a uno le dan una receta y tiene que volver 21 días después a recoger los medicamentos. O sea, es todo un calvario, ¿no? Entonces, yo creo que hay que mejorar la inversión pública, mejorar la calidad de los servicios y mejorar la sensibilidad humana de los operadores de justicia. Y por último, hay que aplicar por lo que viene siempre diciendo, o sea, vamos a combatir la anemia, que la anemia es un problema que puede fácilmente, pero nunca nadie hasta la fecha ha logrado hacerlo, ¿no? O sea, que nos digan entonces que es la anemia una enfermedad incurable, imposible de resolver. Es imposible de resolver hasta ahora por, en mi opinión, también la indolencia de los operadores políticos y los operadores directos de la salud. Hay que cambiar esa actitud. Usted ha postulado por lo menos un par de veces, creo, al gobierno regional, ¿verdad? Sí, pues gobierno regional. ¿Cómo anda la salud en este caso en Puno, usted que la conoce de cerca? Mire, en Puno tenemos dos problemas ahí. La inversión pública en términos per cápita en relación a otros departamentos es la tercera parte del promedio nacional, y en relación a Lima o Moquegua es la quinta parte. Entonces, es una región pobre, pero también excluida desde el manejo presupuestal. Entonces tiene que haber un cambio ahí. En segundo lugar, los índices de pobreza en Puno está entre los 5 regiones más pobres del país, y eso tiene que cambiar. Y también tiene que cambiar desde los servicios de atención de salud, etcétera. Y hay otro problema. La cantidad de empleados públicos, aparte de la inversión, que operan en Puno es mucho menor que en el resto del país, porque Puno sigue siendo considerado una zona de castigo porque estamos en promedio a cerca de 4.000 metros de altura. Entonces eso también tiene que cambiar. Y tiene que cambiar de una cuestión que quería comentar yo en delante respecto a la inseguridad ciudadana. Están mandando a los penales de Puno, Juliaca y Chayapalca a detenidos de otras regiones porque lo consideran que los mandan allá como zona de castigo, y lo único que hacen es trasladar detenidos de alta peligrosidad, y van a venir sus familiares, amigos o cómplices a visitarlos, y como no tienen trabajo en la zona van a crear inseguridad. Eso tiene que cambiar la percepción que tenemos nosotros de los peruanos a los otros peruanos. Y en particular en el caso de Puno tiene que cambiar la decisión y la actitud de las autoridades en relación a los puneños. Incrementar la inversión pública per cápita y también mejorar la atención de los servicios. Perfecto. Congresista Reategui. 13.776 millones para salud. No, ¿Alcanza? ¿Qué se puede hacer con eso? Acá hay dos cosas importantes que hacer. Uno, como gobierno nacional, o sea, como Estado, el gobierno ha perdido dirección. No la tiene. Solamente es Ministerio de Salud para Lima. Para el resto del país se olvidó.
Entonces, eso tenemos que cambiar. Por ejemplo, las políticas públicas lo hace un gobierno. Entonces, por ejemplo, ¿por qué se ha incrementado la alta tasa de anemia? Porque no hay una política pública de prevención. ¿Por qué se combatió totalmente la fiebre amarilla? No existía fiebre amarilla en el Perú y ahora los índices son escandalosos. Los índices aéreos, por ejemplo, ahora en el Perú se han muerto 53 personas. Las personas que tienen SIDA se han disparado tremendamente. Entonces, ¿por qué? Porque el gobierno central no tiene autoridad en política pública sobre el gobierno regional. Eso tiene que cambiar definitivamente. Porque la política sur, por encima de todo, yo tengo que mantener la raya casi cero en lo que es desnutrición infantil. ¿Qué pediría para San Martín? No, por ejemplo, en San Martín se han construido varios hospitales, pero se han construido como postas médicas grandes. Es otro, ahí se está asignando recursos, pero de una manera que va a haber una pérdida de eficiencia social y una pérdida de eficiencia económica. ¿Por qué? Nadie quiere ir a San Martín, ningún médico. Entonces, se van a Tarapoto, pero más, has construido hospitales que cuestan millones, que al final van a ser postas médicas grandes. Entonces, esto no debe pasar en el Perú. Ejemplo que te estoy diciendo, por ejemplo, vacunas en el Loreto, me contaba la ministra de Salud, vacunas para el papilomavirus humano que se utilizan las mujeres. Entonces, en una comunidad de 600 niñas había 30 vacunas. ¿Ya? Y en una comunidad de 30 niñas había 600 vacunas. Entonces, aquí hay una situación que realmente no se puede. Y además, hay el factor humano también. O sea, ¿qué se han creído? O sea, ¿creen que decir que el ciudadano de a pie no importa en el Perú? Vete a Loaiza, vete a cualquier sitio. Te pongo solo un ejemplo. Vete al 2 de mayo. Vete a los hospitales de provincias. Si no tienes algo, te mueres. O sea, al pobre le tratan como si fuera lo peor de la escoria. Han perdido el sentido de la humanidad y eso tiene que cambiar. Eso tiene que y eso cambiar. no es mayor sueldo. ¿Ah? De acuerdo. Eso es qué cosa. Acá no chambean, ya trabajan un ratito, ya tienen estabilidad laboral, hacen lo que quieren con eso y se van 2 horas chambean y después se van. Es decir, que el Estado peruano ha perdido totalmente la autoridad frente a ellos. Entonces, no, por favor. Si la ministra no es capaz de cambiar esto, va a ver usted que en las provincias vamos a pitear muy duro. ¿Por qué? Porque los ciudadanos no puede ser, pues, en Tarapoto murió una persona por falta de oxígeno. No puede ser, pues, que no hay oxígeno en un hospital, por favor. Entonces, eso es lamentable. Esas son las cosas que suceden y porque es que se tiene que cambiar radicalmente. Acá no hay espacio. La salud, educación son políticas públicas que tienes que intervenir a como dé lugar para sacar adelante un país. Si no tienes salud, si no tienes educación, estamos fritos. Bueno, muchísimas gracias, congresistas, por haber estado con nosotros en Caño 131. Rolando Reategui, de Fuerza Popular, y por supuesto Alberto Quintanilla, de Frente Amplio. Hemos escuchado ambas posiciones, ambos criterios y ambas proyecciones de cara al 2017. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Hasta aquí en el programa de hoy, amigos. Los esperamos la próxima semana en este mismo horario y por supuesto a través del canal del Congreso de la República. Que estén bien, hasta la próxima. Gracias por su sintonía. Chau.